¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, aquí estamos nuevamente gracias a su atención, una semana más, para platicar de cosas interesantes que creo que cuando uno es emprendedor o está iniciando un negocio, pues siempre son importantes conocerlas y que en lo personal son experiencias que tuve en el proceso de ser emprendedor. Obviamente varía de cada persona. Y hoy vamos a hablar de una de algunos dicen que son 8, otros dicen que son 9. El hecho es de las inteligencias que se habla el día de hoy. Hoy tenemos que hay inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, ¿no? La lógica matemática es para que se les facilita la matemática, todo lo que es física, química. La lingüística es los que tienen la capacidad de poder desarrollar, volverse distintos lenguajes. Ah, la espacial, ¿no? Son todos los que tienen la capacidad de diseño, de poder ordenar lo que serían los amigos arquitectos. La música, indudablemente, ahí dice la parte de quienes tienen la habilidad para tocar un instrumento. La kinestésica corporal, que son los que pueden desarrollar las habilidades corporales como el baile. Y la interpersonal, que son las relaciones entre la gente, que pueden hacer fácilmente una relación con personas. Um, La naturalista, que son todos los que les gusta la parte de convivir con la naturaleza, ¿no? Todos los que son los campantes, ese tipo de cosas. Y finalmente, la que vamos a tratar el día de hoy, la inteligencia emocional, ¿ok? La inteligencia emocional es una parte muy importante en el desarrollo de el emprendimiento y vamos a ver por qué. Una de las cosas más importantes que tenemos cuando empezamos a emprender o nos metemos a este apasionante mundo del emprendimiento, es que tenemos que estar, en la mayoría de los casos, lo más posiblemente equilibrados, digo equilibrados, entre comillas, emocionalmente, porque nos vamos a encontrar ante una serie de situaciones que muchas veces nos van a agredir, porque esa es la palabra, de tal forma que van a poner a prueba nuestra inteligencia emocional. Y decía Alfredo Culebro en algún curso que tomé con él, cuando la emoción gana, la inteligencia baja. Y es normal, digo, no sé cuántos de ustedes hayan tomado decisiones, como vulgarmente se dice, con el hígado, ¿no? De que estás muy caliente, muy enchilado y tomas una decisión, después dices, chicos y grandes, ¿cómo la tomé, no? Pero pues porque nos gana. Y vamos a ver lo importante que tiene en la vida del emprendedor esta parte, que tampoco es algo que no se pueda desarrollar, se puede desarrollar, pero claro, hay que saber cómo poderla hacer. Y por ejemplo, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es saber reconocer y comprender y gestionar nuestras emociones. Reconocer es si hoy estoy encabronado, perdonando la expresión, pues estoy encabronado. Comprendo por qué estoy encabronado, porque luego a veces no sabemos ni por qué. Ya que lo comprendo, ¿cómo lo gestiono? ¿Me voy a pelear con mi esposa, me voy a pelear con mi cliente o me voy a pelear con mis empleados? O mejor me calmo y luego voy. Entonces es bien importante esa parte. O sea, la inteligencia emocional no es otra cosa más que reconozco, comprendo y cómo lo manejo, ¿no? Ahora, eso tiene mucho que ver porque puedo reconocer que estoy encabronado, pero si no comprendo por qué y no lo gestiono, pues ¿qué pasa? Por eso alimento a la madre al que se me mete en la calle y después imagínense los problemas que se dan, ¿no? O lo que sucede en una empresa, ¿no? Vengo encabronado y corro a la gente y después ya no sé ni qué hacer. Como ya lo corrí, pues por principio de orden ya no puedo echarme para atrás. Entonces es bien importante esto. Ya ni les digo con los clientes, porque luego hay clientes que, híjole, cómo te hacen sufrir y cómo te presionan, pero es bien importante esto. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Esto tiene desde, ay, por aquí le apachurré donde no debía. Esto viene desde Daniel Goleman, que fue todo un boom en el año de 1990,
que habló de esa inteligencia emocional. En ese entonces, pues la verdad, lo único que sabía de la inteligencia o se medía la inteligencia era a través del famoso coeficiente intelectual, ¿no? Y muchos tenían un coeficiente intelectual de 1000, pero pues no sabían manejar emociones. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, salieron todas las que ya mencioné, las inteligencias distintas, y hoy en día pues ya es totalmente diferente, ¿no? El concepto de la personaje inteligente, ¿no? Puedes tener una inteligencia, pero pues tienes que trabajar con las otras, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve tener una inteligencia emocional o para qué me va a servir? Bueno, inteligencia es para saber mejor manejar las situaciones que se me van presentando al día a día frente a la cantidad de desafíos que tenemos como emprendedores. O sea, por ejemplo, pues un desafío, ¿cuál es? Por ejemplo, pues simplemente llegas el día de mañana, bueno, mañana no, mañana es día feriado, perdón, hoy es día feriado, pero llegas mañana martes a tu oficina y no llegó la chica de la limpieza. Y ahí empezamos, ¿no? Si aparte de eso no dormí bien, tuve un mal desayuno en casa, tuve una discusión con el amigo que se estaciona. Entonces, fíjense cómo vamos teniendo pequeños impactos que nos van afectando. Claro, no vino la señora, pues, ¿sabes qué? Mañana la corres. Y pues no sabes qué pasó. O sea, no sabes si se enfermó, no sabes si, qué sé yo. Entonces, eso es bien importante, saber manejar esas emociones. Ahora, súmale eso que luego no te pagan, que también hace uno coraje, ¿eh? Que luego, pues, el vendedor dio descuentos que no tenía que dar, que no llegó a tiempo el proveedor. Entonces, todo eso se va acumulando y lo tienes que procesar y lo tienes que manejar. Y eso tiene que hacer, no quiere decir que no vas a sentir, no quiere decir que no te puedas encabronar, no quiere decir que no puedas mandar a la madre de todo, pero cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a procesar. ¿Ok? Y entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que puedes desarrollar, o sea, no es que no la puedas hacer, o sea, no es que ya naciste con ella y ya, no, la tienes, la puedes desarrollar. ¿Cómo la vas a desarrollar? Bueno, la vamos a desarrollar con algunas condiciones, como por ejemplo, ¿qué es el autoconocimiento o conciencia de sí mismo? ¿No? Eso es bien importante. Me autoconozco, tengo conciencia de mí mismo, y eso es importante porque eso me va a permitir a comprender mis emociones y cómo influyen en mis decisiones. Por ejemplo, yo no sabía, cuando yo era más joven, por qué me enojaba que un jefe o un compañero me pirateaba las ideas. Me enojaba mucho y muchas veces renuncié y mandé a la goma todo. Bueno, eso era un problema que traía yo emocionalmente por una situación de niño que pues afectó mi autoestima en esa parte. No era malo, simplemente era una reacción que se generaba cada vez que pasa. Entonces, hasta que no entendí, a través de un movimiento que ustedes ya saben que son terapias, todo ese rollo, qué era lo que estaba pasando, fue como lo pude manejar. ¿Cuántas broncas tenemos nosotros que no sabemos por qué se detonan? Hay clientes que nos detonan mala, nos detonan una cantidad infinita de rudezas y de molestias. Y no sabemos por qué. Simplemente este no me cae. Y resulta que es el que firma los cheques, firma los contratos para pagarnos. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? La otra es, esto nos va a permitir determinar cuáles son, ¿se acuerdas cuando vimos el análisis FODA? Para la empresa, bueno, debo de tener también un análisis FODA para mí, como persona. ¿Cuáles son mis motivaciones, no? ¿Cuál es lo que me motiva a hacer las cosas? Y cómo registro mis emociones. Esa es la parte de autoconocimiento o conciencia de mí mismo. La otra es cómo me autorregulo o me autocontrolo, y ahí es cómo manejo mi estrés y la presión. ¿Cómo la manejo? Algunos la manejan yendo al gimnasio, otros la manejan leyendo, otros meditando. Cada uno tiene su forma. ¿Cómo es mi tolerancia
y mi paciencia, porque también es importante. Y una cosa es tener tolerancia y paciencia y otra cosa es no poner límites. Porque uno de los problemas es que a veces no ponemos límites ni al cliente, ni a nuestros empleados, ni a nosotros mismos, ¿no? A veces decimos, no, a partir de hoy ya voy a salir a las 6 de la tarde y voy a convivir con mis hijos. Y pues dan las 6 y no te fuiste porque no pusiste límite. Otra es, ¿cuáles son mis reacciones impulsivas y cómo afectan la toma de decisiones? Porque también esto es importante. Acordar que que finalmente un emprendimiento o un negocio está basado en personas. Y entonces toda decisión que tomemos nosotros como cabezas de la empresa va a afectar a otros más, para bien o para mal, dependiendo de cómo reaccionemos, ¿no? Y muchas veces la impulsividad nos hace tomar decisiones con el hígado, como decimos vulgarmente, y esas decisiones no son nada buenas, ¿no? Y bueno, tenemos problemas. La otra es qué motivación tengo para continuar. Y esto tiene que ver con las metas, con cómo creo o qué significado le doy a mi emprendimiento, ¿no? Porque también eso es bien importante. ¿Estoy emprendiendo porque no tengo otra opción? ¿O estoy emprendiendo porque es algo que yo quería? Porque no es lo mismo hacerlo por obligación que por gusto. Y bueno, no me queda claro que no es lo mismo eso porque, pues por gusto, no necesariamente como dijera mi madre, por el gusto de servir, ni del salario te acuerdas. Pero no es lo mismo que lo hagas por necesidad, porque no tienes otra opción, que porque te gusta y era parte de tu meta. Que las circunstancias a veces te llevan a eso, es otra cosa. Porque de hecho hay muchos libros de ventas que te dicen que no vendas con hambre, porque cuando vendes con hambre, el cliente se da cuenta y entonces por eso te obliga a veces a bajar precios y sabe que tú los vas a bajar porque necesitas la venta. Tienes que vender de otra forma, aunque la sigas necesitando. Entonces, es bien importante eso. Las habilidades sociales son importantes porque, pues ahí es como vamos a desarrollar nuestras conexiones con nuestros colaboradores, con los clientes, con los amigos, con los proveedores, con todos ellos, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener es que tenemos una comunicación muy fluida con ellos, de tal manera que nos permite entender lo que cada uno debe jugar en su rol que tiene. Eh, esto también ayuda mucho al trabajo interno, al ambiente de trabajo, porque no es lo mismo que, digo, no sé si algunos de ustedes han tenido ese tipo de superiores que todo el día están mentando madre y que lo único que sacan cuando suceden las cosas es estar buscando quién es el culpable, en vez de estar buscando cuál es la solución del problema y cómo sacarla adelante, ¿no? También eso es muy desgastante. Y de hecho, pues mucha gente, muchas empresas se cuidan de no tomar decisiones porque pues saben que les va a venir como en feria, ¿no? Y de ahí viene la frase célebre de que el que obedece no se equivoca, pues no, porque obedeció a otro. Y entonces, pues, cuando pasa la cosa, usted me dijo, yo lo hice. ¿Ok? Entonces es bien importante cuál es esa. Y finalmente la empatía. Y la empatía es comprender qué emociones tienen los otros, porque también así como nosotros venimos enchilados, también mis clientes. Y muchas veces estamos nosotros entrando a un cliente con una experiencia que lo hizo poner mal con otro proveedor. Y normalmente luego nosotros somos los que recibimos la carga de descarga, la descarga más bien dicho, de lo que él está sintiendo. Y entonces, pues, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Entonces hay que reconocerlo. También la empatía nos va a ayudar a tener un enfoque adecuado de cuáles son las auténticas intereses y comprensión de lo que el cliente quiere y nosotros también. Y esto nos va a ayudar a llevar una buena relación. Ahora, la relación entre la emoción y la inteligencia puede variar según la situación de la persona. No es lo mismo
que yo emocionalmente esté en quiebra, que esté el negocio en abundancia, ¿no? O que yo haya tenido una situación de salud crítica a no haberla tenido. Entonces puede variar, no necesariamente es la misma, y eso es lo interesante de todo esto. La otra es que esta va, definitivamente la emoción nos baja la inteligencia. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no lo invento yo. Hay estudios que manejan hoy en día, así como la neurociencia ha manejado cómo venderle a la mente y cómo, por qué el color amarillo y el naranja nos generan hambre, por qué el azul, todo eso ya está estudiado. Así también se ha estudiado el por qué la emoción afecta a nuestra inteligencia, no importa si somos con un coeficiente intelectual muy alto, y alguna de las razones es que una de ellas se llama distracción emocional. La distracción emocional normalmente es aquella que desvía la atención de las actividades o de las acciones cognitivas. ¿Qué quiere decir la cognitividad? El entender lo que está pasando. Entonces, si yo tengo un problema emocional, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado o no, pero cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de salud, que estás entre que te dicen que vas a morir o que te vas a vivir, no puedes entender el contexto que estás viviendo, porque estás así como en shock, ¿no? O sea, ¿cómo que me estás diciendo que me voy a morir, pero pues no tengo síntomas de nada? Entonces estás en shock. ¿Cuántas veces estamos en shock o entramos en shock por un evento? Entonces eso es bien importante y ahí en ese momento tomar una decisión, híjole, es la parte más compleja porque vas a tomar una decisión que no es la correcta, ¿no? Eh, y hay un montón de casos que podemos ver. Entonces, eh, por ejemplo, cuando también llegas a tener tristemente un asalto, también estás en shock, ¿no? Y no sabes qué hacer, te quedas así como voy, denuncio, me quedo, grito, hablo a mi papá, chocas, también es una situación de, le hablo al seguro, le hablo a mi papá, le hablo a mi mamá, le hablo a mi esposo, o sea, no tienes idea de qué hacer. Y si en ese momento te dicen, oye, esto, lo otro, y tú tomas una decisión, por eso luego vienen las broncas de, es que usted dijo en el choque que A, B, C, D, y tú, ¿y cuándo? ¿A qué horas? Y eso pasa. La otra es que tomamos respuestas impulsivas, y las respuestas impulsivas son aquellas donde no tomamos en cuenta el contexto y lo que está pasando. Simplemente, eso es muy común, ¿no? Ah, chingue su madre, vamos, ¿no? Y espérate tantito, mi rey, ¿qué tal si ese vamos, nomás nos va a echar a perder la empresa o no nos va a permitir ganar, ¿no? Entonces, también tomamos decisiones impulsivas y eso es bien complicado. La otra es que nos afecta la memoria porque nos limita o nos cuarta la capacidad de pensar o de obtener la información. Recordar que el cerebro es como nuestro disco duro, donde tengo un montón de compartimientos y cada compartimiento pues tiene un pequeño conocimiento que tenemos. Y entonces cuando tengo una emoción muy fuerte, en ese momento me bloqueo completamente esa parte, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar por qué. El otro es el cambio de percepción del riesgo. O sea, como estoy tan alterado emocionalmente, no mido qué es lo que pasa, qué riesgo estoy tomando a futuro, ¿no? Tomo una decisión porque no veo otra y en ese momento ya no supe qué hacer y cuando viene la consecuencia digo, ¿y eso cuándo puedo? Oh, señor, usted firmó, usted esto, lo otro, ¿ok? Y el cambio del proceso, de la cuestión cognitiva se debe pues al que el cerebro tiene que reaccionar rápidamente para poner orden. Ahora, ¿todo esto a qué se debe? Pues se debe a que nuestro cerebro, sabemos que tiene el reptiliano, el límbico, ay, se me fueron los otros dos nombres, pero el reptiliano es el que tiene grabada la parte de la supervivencia. Entonces, cuando tenemos una emoción muy grande, bloquea todo lo demás, ¿no? Es así como si te sale un tigre en la calle, tu inteligencia te va a decir, pregúntale por qué está en la calle.
Oye, ¿por qué se salió del zoológico? ¿Tú vas a pensar eso? No, lo primero que haces es córrele, güey. Es la reacción normal. Entonces, el reptiliano, cuando tienes esa emoción muy fuerte, es cuando nos bloquea todo lo demás. Y entonces reaccionamos porque tenemos que sobrevivir, ¿no? Y es ahí cuando vienen las grandes cosas de que pues resultó que brincó no sé cuántos metros y todo ese rollo. Porque es pues, la parte de supervivencia. Entonces hay emociones que detonan el reptiliano y nos bloquean completamente el pensamiento. Y hay emociones que no lo retoman, no lo detonan, pero sí detonan otras partes que nos hacen pensar de distinta manera. Entonces, si tengo mucha emoción, pues sí, mi inteligencia va a bajar o mi forma de ver las cosas. Entonces, esto es importante porque así como decir, ay, no, pues es que no lo puedo tener. No, se puede trabajar. Digo, no se crean que esto es de hoy a mañana, ¿eh? Esto lleva tiempo. Yo lo aprendí con el tiempo, bajo errores, bajo situaciones de estrés, bajo situaciones de salud, pero pues lo fui aprendiendo en la marcha, ¿no? Entonces, esto implica cultivar ciertas actividades, ¿no? Que nos van a permitir, primero, conocernos a nosotros mismos, ya las habíamos mencionado, y entonces a esas actividades son, por ejemplo, la meditación, y respirar, darnos tiempo, dedicarnos un tiempo específico a nosotros y sobre todo que las podemos adaptar a nuestro estilo de vida, ¿eh? O sea, no necesariamente tienen que ser a la hora que nos dicen, ¿no? Hoy en día tenemos con las redes sociales, tienes, por ejemplo, si quieres, no sé, te gusta eh, rezar el rosario como medida de autoconocimiento, pues tienes una cantidad infinita de eso, ¿no? O quieres meditar, pues hay meditaciones guiadas, entonces hoy creo que tienes cómo adaptarlo y lo puedes hacer en tu tiempo libre, ¿ok? Y entonces, que de hecho, por ejemplo, los asiáticos, para mantener esto en equilibrio, están mandando a sus ejecutivos de ciertos niveles a dormir la siesta después de la comida, porque también ellos ya han encontrado que después de dormir esos 20 minutos, tu cerebro vuelve a centrarse en lo que necesitas y entonces pues imagínate un director, el CEO de Nissan o el CEO de la empresa que me digas asiática, tiene que tomar decisiones importantes a nivel mundial, entonces está, ¿cómo se llama? Enfocado a lo que tiene que hacer. Ahora, tienes también que buscar una retroalimentación de lo que está pasando, ¿no? Y esa retroalimentación puede venir de tu familia, de tus amigos, de los mismos empleados o por medio de externos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? De tal manera que efectivamente la inteligencia emocional influye demasiado en el liderazgo. Y esto permite que tu liderazgo genere entornos saludables. ¿Han escuchado eso de que hay empresas tóxicas o hay personal tóxico? Pues precisamente tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con esto, porque si tú no tienes la suficiente inteligencia emocional, y no porque no la hayas desarrollado, sino porque simplemente no te habías puesto a pensar que es importante. Entonces, es muy común, y eso lo digo porque cuando empezamos como emprendedores, copiamos modelos de jefes, de superiores que tuvimos, que creemos que nos marcaron, y a veces uy, nos marcaron mal, pero otros nos marcaron bien. Al final del día, todo enriquece, hasta lo malo. Y entonces, pues a veces nos volvemos muy tóxicos y no entendemos por qué, porque a veces queremos una perfección al 100, o a veces nos volvemos muy laxos, porque a veces nos vale chetos lo que hagan. Entonces tenemos que entrar siempre buscando el equilibrio, ¿no? Y eso es importante, y es lo complicado de todo esto. Por lo tanto, el tener una buena inteligencia emocional va a permitir que tengamos unas buenas relaciones con el entorno, con clientes y con todo lo demás. Insisto, una cosa es tener paciencia y tolerancia y otra cosa es no poner límites. Los límites son necesarios, porque si no, entonces somos una empresa laxa. Y si no los aplicamos, entonces
no nos va a ir bien. Y si los aplicamos a rajatabla, también nos va a perjudicar. Entonces, tenemos que ver cómo manejar esto. Y de aquí, nosotros podemos determinar que dentro de esto, la inteligencia emocional ayuda al liderazgo que necesitamos tener y nos va a permitir crear entornos saludables, ojo, entornos que van a promover una buena motivación, una buena productividad y sobre todo van a facilitar las relaciones. ¿Y eso en qué va a ayudar? Pues nos va a ayudar a que la gente, finalmente, dependemos de la gente, tanto interna como externa, esté en condiciones de apoyarnos y asumir la parte que le corresponde dentro de la empresa. O sea, el riesgo nosotros lo seguimos corriendo como empresarios, pero si no tenemos quien nos apoye en el riesgo, ¿qué hacemos? Entonces, esa inteligencia emocional es la que nos va a ayudar a mantener en operación nuestra empresa. Y podemos concluir que esto se aprende. No te lo puedo decir que lo hagas ahorita, ¿no? Pero si vas a iniciar tu emprendimiento, primero autoconócete. ¿Cuál es esa parte que tienes? ¿Cuáles son tus debilidades, tus habilidades? ¿Qué es lo que necesitas aprender? ¿Qué es lo que necesitas mejorar en ti? Porque como dijera el filósofo Chesterton, tú no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar lo que tú tienes. Entonces quiere decir que si yo cambio, si yo mejoro, mi entorno va a cambiar. ¿Ok? Entonces, con esto, lo que queremos decir es que es importante que conozcas que esta herramienta de la inteligencia artificial, emocional, pero ya se va a decir inteligencia artificial, es que ahora está de moda, es la inteligencia emocional, lo que nos va a ayudar es a tener un entorno más saludable en nuestra empresa, ¿no? Si de por sí aquí en México tenemos esas ideas de que, como dice la canción del negrito del Batey, ¿no? Dios hizo el trabajo como castigo, pues ya desde ahí estamos mal. Entonces, pues si podemos ayudar a romper esa inercia, pues lo vamos a hacer a través de nosotros. ¿Y quién lo puede hacer? El líder. Y el líder tiene que poner la muestra. Entonces, la inteligencia emocional es algo que hay que desarrollar para crear esos entornos sanos, productivos y beneficiosos tanto para mí como para mi negocio. Entonces, después de esto, si tú crees que esta información te sirvió, pues compártela con tus amigos en redes sociales. Y esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y deseo que esta semana sea una semana altamente productiva, llena de buenas ventas, llena de buena cobranza y sobre todo de mucha salud. Que Dios nos los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.